Bien, hoy nos metemos de lleno en La Girola. Es el blog personal de Nicolás Doncel Villegas. Sí, él mismo lo define como un cuaderno, una bitácora, bueno, casi un diario. Y la idea es explorar un poco sus últimas reflexiones, que van, bueno, de aquí para allá, ¿no? Desde lo poético, la memoria histórica, observaciones así del día a día. Exacto. Es muy curioso ver cómo un espacio tan personal puede reflejar tantas cosas. Tienes poemas diarios, recuerdos de la pandemia, reflexiones sobre el lenguaje, Historia personal, colectiva. sí, y hasta reseñas de libros. Nuestra misión hoy es un poco captar la esencia de todas esas anotaciones tan variadas. Pues mira, empecemos por algo que a mí me llamó la atención. Su proyecto Un endecasílabo cada día. Ajá. O sea, un verso de 11 sílabas cada día. Y entre finales de mayo y principios de junio deja perlas como, a ver, no hay vencidos sin heridas mortales. O esta otra. Me gustaría esculpir tu epitafio. Uf, ¿Qué manera de condensar ideas? es una disciplina muy interesante. Muestra una búsqueda constante de expresión concisa y potente, además, en medio de reflexiones que a lo mejor son más largas, ¿no? Claro. Una forma de buscar profundidad en lo breve, ¿no? Y hablando de reflexiones así más amplias, me fascinó su idea de marcar el tiempo con un antes de Franco, AF, y un después de Franco, DF. Sí, lo vi. Y usa como anclaje sus notas de magisterio del curso 75-76, justo cuando murió Franco. Lo usa como un símbolo material de ese cambio. Es que es una forma muy personal y sobre todo muy tangible, ¿no? De conectar la biografía de uno con la historia colectiva de España. Totalmente. Esas notas encapsulan un momento de transición social, política, bueno, enorme. No es solo nostalgia, ¿sabes? Es usar un objeto cotidiano como testigo histórico. Ya, ya. También rescata memorias de la pandemia. Recuerda junio de 2020. Esa sensación de abrir puertas, literal y metafóricamente, pero con mucha cautela. Sí, Cita un día sin muertos por COVID contabilizados, que contrastaba muchísimo con el horror de antes. claro. Y menciona también la preocupación por la reactivación económica, el turismo, esa tensión, ¿no? Entre la necesidad de volver a la normalidad y el miedo al virus que todavía estaba ahí. Eso es. Incluso cita a Muñoz Molina, creo recordar, sobre la posible irresponsabilidad en la desescalada. Y apunta algo importante también, la diferencia entre las cifras oficiales de muertes diarias y el exceso de mortalidad que registraba el INE en ese periodo. O sea que la realidad quizá era más compleja. Probablemente, que las cifras no lo contaban todo. Cambiando un poco de tercio, explora palabras curiosas. Me gustó mucho lo de rebatiña. ¿Ah, sí? Explica el término con ejemplos muy variados, desde un atache de rugby Ya ves. hasta el reparto de caramelos en la cabalgata de Reyes. O esas discusiones acaloradas en las tertulias de la tele. Es un buen ejemplo de cómo observa el lenguaje en acción, ¿verdad? Conecta una palabra que igual no usamos tanto hoy Quizás no. con situaciones que todos reconocemos perfectamente. Y hace algo parecido con bazar. Cierto. Diferencia el mercado oriental, el de las películas, digamos, a de las tiendas de barrio, los Toa 100 o los chinos, Claro. e incluso recuerda su uso histórico en la Córdoba medieval, hablando de especias, performes. Muestra cómo las palabras tienen capas y capas de historia y de uso. Y vuelve a esa mezcla de memoria personal y naturaleza. En la entrada, evolución y memoria. Describe un paisaje que conoce bien, la era de su padre. Ajá. Pero se fijan los cambios. Flores que ahora resisten más el calor, hierbas distintas y hasta los mosquitos. Dice que parecen haberse adaptado al viento que antes se los llevaba. Es que ahí conecta la observación del entorno, del campo, con la memoria familiar y el paso del tiempo de una forma muy, muy sutil. Sí, la evolución de los mosquitos se convierte casi en una metáfora de su propia posible resistencia, ¿no? Frente al pasado, a la nostalgia de ese ritual que tenía con su padre de visitar el campo. Es una reflexión sobre el cambio, el de fuera y el de dentro. También encontramos una reseña breve, pero interesante, de Los alemanes, de Sergio del Molino. Sí, y destaca el tema de la herencia no material. La culpa o la sombra heredada de los antepasados, en este caso nazis, y cómo afecta eso a los descendientes que ni siquiera vivieron aquello. Totalmente. Y fíjate que encaja perfectamente con el interés general del blog, ¿no? Cómo el pasado, ya sea histórico, familiar, personal. O heredado así, indirectamente. Exacto.
cómo sigue resonando en el presente. A veces de formas que no son obvias, pero que están ahí. Entonces, si tuviéramos que hacer un resumen, ¿qué nos llevamos de esta exploración de la Llerola? Es como un mosaico, ¿verdad? Es un mosaico, sí, pero yo diría que es algo más. Es casi como, como un método. Un método. Sí, una forma de mirar. Usar la observación personal, pequeña, un verso, una nota vieja, una palabra, un mosquito, como si fuera una lupa para entender cosas más grandes. Tendencias históricas, sociales. Ya. El subtítulo del blog lo dice bien. Para avanzar no es necesario borrar las pisadas. Captura esa filosofía de integrar el pasado para seguir adelante. Nos deja pensando. Pues sí. Quizás la reflexión final para quien nos escucha podría ser esa. ¿Hasta qué punto nuestros pequeños rituales, nuestras observaciones del día a día o nuestros objetos guardados no son también un reflejo de cambios mucho más grandes? Como esos mosquitos que evolucionan. Exacto, que evolucionan casi sin que nos demos cuenta. ¿Qué historias cuentan nuestras propias notas de magisterio, por así decirlo? ¿Qué nos dicen de nosotros y del mundo en que vivimos?